sentido, pues en China, por ejemplo, pero por supuesto no en estos extremos de Corea del Norte, pero también pues China, nosotros recibimos la imagen esa de las luces de neón, de la China del crecimiento, que es cierto, o sea que nunca a lo largo de la historia de la humanidad pues tanta gente en tan poco tiempo ha salido de la miseria, pero cuando decimos tanta gente estamos hablando pues, de 300, 400 millones de personas, que efectivamente es mucha gente, pero le quedan otros 1.000 millones que todavía pues, no se han subido, por supuesto, al tren, ¿no? del desarrollo. Y es cierto que efectivamente pues, nunca los chinos han sido tan libres como son ahora, en el sentido de poder decir lo que quieran, de poder, en fin, casarse con quien les parece, de tener una cierta libertad de movimiento, porque el pasaporte interior que les obliga a no poder salir de sus pueblos si no tienen permisos especiales, etc. Bueno, todo esto lo vamos a hablar luego si quieren, porque sería motivo de otro tipo de charla, pero que, digamos, hay un grado de libertad un poquito superior del que nunca ha habido, pero desde luego siguen pues, teniendo un control férreo, sobre todo pues, de las opiniones y por supuesto, de la información y de la libertad de expresión, ¿no? Todo eso, como digo, pues nos parece, bueno, sí, ya lo sabemos, es así, ¿no? No debería serlo, pero es. Las democracias, nos decimos, pues no, es diferente, ¿no? Por fortuna, y bueno, es diferente. Pero claro, deberíamos preguntarnos también cuál diferente es, porque depende mucho del tipo de democracia, ¿no? Hay democracias como, pues, por ejemplo, la filipina, o por ejemplo la mexicana, ¿no? Estamos leyendo continuamente, hace un par de días, ¿no? Pues asesinatos de periodistas, asesinatos de activistas, en fin, una represión, es decir, conseguir algo que, bueno, pues es el objetivo claro, sobre todo en el caso de México, del narcotráfico, en el caso, por ejemplo, de Filipinas, pues de los, digamos, poderes fácticos que dominan el país, que es pues atemorizar a la prensa, o sea, y conseguir con intimidación y llegando a la intimidación física, pues la autocensura, ¿no? Es decir, que realmente no se pueda investigar y no se pueda contar lo que pasa, ¿no? Filipinas fue el último reportaje que hice para la televisión española. Es un país al que quiero muchísimo porque me parece una gente fantástica. Tenemos que recordar que fueron capaces pues, de acabar con una dictadura, la de Marcos, sin derramar ni una gota de sangre. Fue un movimiento influento, una revolución que posiblemente los más mayores recordarán que se la llamó el poder del pueblo, ¿no? Porque efectivamente hubo pues, una revuelta, pero ya digo, en absoluto violenta, y es cierto que se consiguió que, en fin, el ejército, la policía, etcétera, se pusiera del lado de los manifestantes y por tanto se derrocó al dictador, ¿no? Y entonces se abrió una etapa de gran esperanza en la que los filipinos, bueno, pues pensaban recuperar, obviamente, ¿no? Sus derechos, sus libertades y poder construir una sociedad democrática que además pues diera, en fin, el marco adecuado a un bienestar económico que iba a ir mejorando la situación, ¿no? Es un país muy, muy pobre, ¿no? Bueno, no ha sido así y realmente es una democracia, se vota, ciertamente, pero en las fuerzas, como digo, en fin, siempre ahí están, ¿no? Y realmente, pues cada vez más hay denuncias continuas, ¿no? De asesinatos extrajudiciales, o sea, gente que, bueno, pues es asesinada por defender sus derechos y los de sus conciudadanos, ¿no? Y pues pueden ser activistas o pueden ser periodistas, o sea, es uno de los países que no tiene una guerra abierta, que sí un conflicto en la isla de Mindanao, pero que no tiene una guerra abierta con México, igual que México, que en países en los que mueren más periodistas, aparte de los países que están en guerra y en conflictos abiertos, pues como pueda ser Irak, Afganistán, etc., ¿no? Entonces, les voy a poner también un trocito de Filipinas para que vean un poco lo que pasa en Filipinas, que es, como digo, una democracia, ¿no? Y que, como insisto, vota, no.
Era así, estaba puesta ella, esa de los carteles. ¿No? Pues esto arranca, esto lógicamente es un trozo de reportaje, un reportaje de 50 minutos, por tanto esto es una parte del reportaje, o sea que viene un poco pillado, pero yo creo que da la idea, pero también se tendría que oír. A ver, porque parecía que con lo del micrófono funcionaba bastante bien, ¿no? Tiene ahora 38 años. Fue arrastrado hasta un coche en el mes de abril del año 2007 por 12 hombres y una mujer en un centro comercial a la hora de la muerte. Desde entonces no ha sido visto. Obtuvimos el número de matrícula. Pertenece al batallón 56, lo que nos lleva directamente a los militares. Pocos acuden a estos actos de sensibilización y protesta. El debate no está todavía en la sociedad. Pero sí está en este archivo del Grupo Pro Derechos Humanos Carapatán la trágica lista de desaparecidos y muertos en la democrática Filipinas. Desde que Macapagal Arroyo ocupó la presidencia en el 2001, más de 1000 familias, según la organización, algunas menos según la Unión Europea, lloran por los suyos, que reclaman justicia sin éxito. La presidenta condena y asegura castigos ejemplares, pero nunca se detiene a nadie. En la aldea Fátima Matuk, cerca de la turística ciudad de Davao, se espera alguna respuesta en el hogar de Celso, líder contra la explotación campesina que fue asesinado. La madre no quiere hablar. El padre y el hermano sí hablan, de que le advirtieron que tuviera cuidado y de que exigen castigo para los responsables. Estamos seguros de que fue el gobierno quien dio orden de matarlo, por pertenecer a la Unión de Agricultores. Tras lo sucedido, abandonada la sede, pero no la lucha. Aquí estaba trabajando Celso el 15 de mayo pasado, nos relata Audi Paredes, un compañero suyo. Le dispararon desde una moto cuando salió a comprar cigarrillos. Como a otros sindicalistas, abogados y jueces, curas y hasta un obispo. Oficialmente se investiga, pero casi siempre sin resultado. En octubre del 2007, un informe solicitado a Naciones Unidas por la Administración Arroyo, que inquieta por su imagen exterior, vinculó para su disgusto a fuerzas de seguridad con los asesinatos. Kelly sabe que tarde o temprano alguien acabará matándoles. Pese a que sabemos lo que el gobierno puede hacernos, matarnos para silenciar nuestras críticas. Mientras continuar la labor que otros han hecho. Otros mártires de la lucha por el pueblo. Acusada de combatiente comunista, una pequeña de 9 años tiroteada en un campo. Paquita Benito quería esclarecer los hechos, pero tuvo que huir del pueblo y dejar allí a sus 5 hijos. Refugiada en este centro, teme por su vida y la de ellos. Jorito se esconde a sí mismo aquí. Cuenta que los soldados dijeron que iban a censar la aldea, en uniforme y armados. No van a trabajar la tierra por miedo a que les confundan con guerrilleros. Nos acusan para que abandonemos las tierras que los poderosos desean. Incluye periodistas la eliminación física de adversarios o críticos con el poder.
camiseta basta de matar periodistas y nos describe uno y otro caso. Alguno, aclara, se enredó en turbios negocios e intrigas, pero la mayoría cumplía con su tarea de informar ante abusos, droga, corrupción, sobre todo en localidades pequeñas. La inacción oficial trae impunidad. Solo la presión exterior redujo algo los ataques, pero han recomenzado y las amenazas también. Yo recibí un mensaje en mi móvil diciéndome: mañana informarás sobre una muerte en tu familia. Nunca me había asustado tanto. Si me amenazan a mí, bueno, pero no a mi familia. Tuve que marcharme para que esté más segura. Colocar una pistola junto a la máquina de escribir hace que muchos se sientan mejor. Esta no es la actitud apoyada por la Asociación de la Prensa, pero no en vano, Filipinas es uno de los países donde más periodistas caen abatidos por las balas. Cualquier responsabilidad militar y policial en esta guerra sucia es de plano rechazada por la autoridad. Está claro que con el ejercicio de la profesión, los periodistas se crean enemigos personales. Así que aunque nosotros queremos proteger a todo el mundo, también es necesario exigir un periodismo responsable, por así decirlo. Con el himno nacional y una oración se inician en la base aérea Villamor de Manila los cursos de práctica de tiro para periodistas. Nos preparamos para lo peor, nos explican los gajes del oficio. Llegó un momento en que estábamos desesperados. Para obtener una licencia de armas hay que aprender a usarlas. Nuestros asesinos son decididos. No podemos quedarnos de manos cruzadas y dejar que nos peguen un tiro en la cabeza. Existe libertad de expresión en Filipinas, pero ejercerla cuesta a veces la vida. Bueno, pues también ya se hace una idea de cómo funciona, ¿no? O sea, la práctica periodística y realmente la vida cotidiana en Filipinas, ya digo, pese a ser una democracia, ¿no? Entonces también cuando vemos estas cosas, pues, en fin, trascientes, te parecen terribles, que te impactan, pero también pues enseguida buscamos esas justificaciones, esas explicaciones, ¿no? De bueno, pues en fin, son países, con unos niveles culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier tipo de excusa, ¿no? Y respiramos diciendo, bueno, pero nosotros, en fin, en el mundo occidental, pues eso, ya digo, de lo que sería, pues, en fin, nuestros homólogos, Europa, Estados Unidos, en fin, Australia, etc. Esto no sucede. Bueno, no sucede, evidentemente, la eliminación física, afortunadamente, ¿no? Pero hay otras muchas maneras de también interferir en la información, ¿no? Porque, bueno, pues se puede manipular, se puede ocultar, se puede marcar la agenda, se puede utilizar el lenguaje de una manera o de otra, y eso es una práctica que estamos viendo pues día a día, ya digo, prácticamente en todas partes. Hablamos de medios libres, sí, evidentemente estamos años luz de estos ejemplos que acabo de poner, ¿no? Pero ya digo, mucho menos de lo que muchas veces pensamos y desde luego mucho menos de lo que sería deseable, ¿no? Voy a poner ahora un reportaje que hizo la televisión francesa, que yo es el único que he visto, no sé si alguien más había hecho algo parecido, cuando en la guerra de Irak, ustedes recordarán probablemente, pues casi todos, cuando se derribó la estatua de Saddam Hussein, ¿no? Y bueno, pues todo eso se dio prácticamente en todas las televisiones, en fin, se contó después en los medios, como pues, los iraquíes, en fin, jubilosos por la caída del tirano,
pues van a la plaza y derriban la estatua, ¿no? Pues sí, en absoluto fue un montaje, o sea, y la televisión francesa lo que hizo fue grabar, nos cuenta cómo fue realmente la historia, es decir, que prácticamente todos los medios dieron los planos muy cerrados, diciendo esto, ¿no? La gente está aquí, miren cómo están las cuerdas, tirándola, cuchillando, todo eso, pero no se vio lo que había pasado antes y cómo se había orquestado todo esto. Está subtitulado, entonces aquí aunque lo pongamos no nos importa tanto, y es cortito, pero creo que vale la pena verlo entero, sí, porque es muy ilustrativo. La statue d'un homme responsable d'une 20 années de tyrannie démantelée dans le centre de Bagdad. Les Irakiens ont essayé de renverser la statue tout seul, mais les marines américains leur ont tout de suite prêté leur main. Il y avait de la joie et de la colère aujourd'hui. Ceci est la version officielle. L'armée américaine aide les Irakiens libérés à renverser le symbole d'un régime honni. Mais cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Le Los Angeles Times a publié un rapport de l'armée qui attribue à l'unité d'opération psychologique la mise en scène de cet événement. Objectif, promouvoir l'idée d'une guerre de libération. Voici ce qui s'est réellement passé. C'est en arrivant sur cette place déserte que cette unité a eu l'idée d'abattre la statue de Saddam Hussein pour faire l'image symbole de la guerre. Surtout si les Irakiens la renversaient. Un coup de haut-parleur pour faire venir la population et attirer les journalistes. Un petit attroupement sur la place et le spectacle commence. Et puis, il y a ce drapeau américain qui vient cacher la tête du dictateur un court instant. On le retire très vite. Erreur de propagande. Révèle-t-il trop l'occupant sous le libérateur? Ou bien tout cela est-il parfaitement maîtrisé? Un plan avec le drapeau étoilé pour satisfaire le public américain. Un plan avec le drapeau irakien pour le reste du monde. Au JT, le montage de plan serré donne l'impression d'une foule joyeuse qui se défoule. Mais à y regarder de plus près, on voit surtout des soldats et des journalistes. L'image est fabriquée, mise en scène par les militaires, mais remarquablement efficace. Bueno, o sea, también bastante patente de cómo se montó esto y cómo, de hecho, muchos medios de comunicación, pues, bueno, se juntaron y se pusieron al servicio, ¿no?, de ese montaje, porque lo que había que haber contado era lo que pasó. O sea, no simplemente la parte dice el colega de la televisión francesa, la versión oficial, ¿no? Es decir, como también dice en otro momento, había prácticamente más periodistas y soldados que población iraquí, y sin embargo prácticamente casi ninguno contó lo que realmente había pasado allí, ¿no? Hay otro pequeño, que también lo voy a poner ahora, porque que es el de Jessica Lynch, que fue otra operación, esa durante la guerra, que posiblemente a lo mejor también la recordarán. También se vendió como el rescate de una sargento americana por parte de un comando de marines, una sargento que se la rescató de un hospital, que se dijo que había sido herida en una operación militar y que entonces había ido un comando a rescatarla, ¿no? Entonces la imagen que se recibió, que recibieron en todas las televisiones, fue la que... No, si no la que está con el verdecito. Lo que se recibió fue esta imagen, lo que se recibió fue a partir, es decir, esto lo pongo porque está un poquito antes de lo que realmente se recibió, porque luego comento una cosa, fíjense un poco en toda la imagen y luego yo les comento por qué he puesto este camión y estos soldados caminando por aquí tranquilamente y todo esto. En fin, sobre todo, lo que se recibió fue a partir de
es una operación nocturna, en la que, pues bueno, estos militares norteamericanos les quieren paracaídas cerca de este hospital iraquí, entonces llegan al hospital, ya con blindados, etc. Entran, se les verá entrar. Todo lo que se contó era eso, ¿no? O sea, una operación pues, de rescate de esta soldado herida. En realidad no era cierto, o sea, esta soldado había sido efectivamente herida, pero en un accidente de tráfico, es decir, de circulación, en su vehículo militar. Ahí está ella muy asustada, como pueden ver. Y efectivamente había tenido un accidente, el vehículo había resultado herido, habían resultado muertos sus compañeros y ella herida. Entonces los iraquíes la habían llevado a este hospital, los médicos iraquíes la habían curado con urgencia, la habían estabilizado, le habían hecho una operación y cuando ya estuvo relativamente bien para poder ser trasladada, avisaron a través de Cruz Roja a las tropas americanas para que la fueran a recoger, ¿no? Y la llevaran a Estados Unidos. Sin embargo, pues se dio como eso y todos los medios prácticamente lo vieron como la gran operación heroica, etcétera, de rescate, y sobre todo la presentaron a ella, pues bueno, como también, ¿no? La héroe que ha sobrevivido. Afortunadamente se supo que todo había sido también un montaje, porque ella, y ahí se podemos poner si quieres el otro que está ahí, la que persona esta que vemos declarando ante un micrófono es esta soldado, esta sargento, que cuando se dio cuenta, cuando ya se recuperó en Estados Unidos de lo que se había dicho y contado, con gran honestidad salió a decir que todo aquello había sido que no era verdad, o sea, que lo que había pasado era el accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la conocí hace 3 años en California, bueno, pues unas cosas que estuve en la universidad allí, y se le preguntó, ¿no? Que es lo que le preguntan siempre, cómo es que ya pues, había dicho que, en fin, había desmentido, ¿no? la versión, y que lo cual le creó, como puede bajar, muchísimos problemas. Y entonces dijo que, claro, que ya no podía vivir en su conciencia con una mentira de ese calibre. Eso provocó esta declaración ante el Congreso, bueno, entonces ya unas represalias, unos castigos a los que habían montado la operación, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los medios de comunicación del mundo nunca explicó esta segunda parte. Es decir, porque todo esto fue meses después y había terminado la guerra y nunca se dijo aquello que les dijimos que era mentira, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es algo que vemos, esto está sucediendo en nuestro mundo occidental. Aquí también podríamos pensar que a lo mejor, pues bueno, estamos hablando de una guerra, cuando realmente sabemos que las situaciones de enfrentamiento armado, pues también explican muchas veces el que se tomen actitudes propagandísticas para fomentar una opinión pública favorable, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual tampoco es justificable en absoluto, ni aceptable también en absoluto, ¿no? Pero digamos que, bueno, también lo podemos entender. Pero es que resulta que cosas de este estilo pues pasan también en las situaciones normales ya no de guerra, de enfrentamiento armado entre países o entre, en fin, grupos, etcétera, sino que pasa también bueno, pues en guerras económicas. Esta no la tengo en imagen, pero si la quieren buscar, si alguno tiene curiosidad, pueden buscar en YouTube el affair, o sea, el affair como el negocio, el asunto, Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues eso es en Colombia. Las fábricas de embotelladoras de Coca-Cola en las que pues, repetidamente han venido sufriendo atentados las personas que protestaban por las condiciones de trabajo. O sea, es decir, que no es que hubiera una represión inmediata en una manifestación que se fuera de las manos y tuviera consecuencias de pérdida de vida humana, sino que esas personas eran seleccionadas, o sea, eran objetivo selectivo porque resultaban molestos y eran asesinados. Eso no se ha sabido, ese reportaje es un reportaje extraordinariamente valioso porque uno de los que que sufrió un atentado no murió, sí murió su hermano, y entonces con unos periodistas canadienses hicieron ese reportaje que costó muchísimo y que luego se presentó en Canadá y que entonces también condujo, ¿no?
a que hubiera, y hay, pero todavía está abierto, que creo, si no me equivoco, unos juicios en Estados Unidos, que por supuesto de momento no han entrado a ninguna parte, contra Coca-Cola y contra una serie de digamos, grupos, ¿no?, a su servicio, o sea, que han pues, eliminado físicamente a aquellos trabajadores que protestaban, ¿no? Y bueno, pues, afortunadamente, cuando se sabe que hay ese tipo de manipulaciones, por lo menos, pues, en fin, en nuestro mundo occidental se suele actuar judicialmente, ¿no? No siempre sabemos con resultados, en fin, los rápidos ni eficaces que sería deseable para que no se instale la impunidad, ¿no? Porque realmente si se instala la impunidad, pues francamente tenemos una mala, digamos, un mal marco para construir una sociedad mejor para todos, ¿no? Y una sociedad que defienda los derechos. Bien, con todos estos ejemplos, pues lo que he querido era un poco que se viera de forma gráfica ese título del cuando se instala la mentira, porque todo eso que estamos contando pues son mentiras, ¿no? Son lo que, bueno, Martin Luther King decía que a él no le preocupaba el ruido que pudieran hacer los corruptos, ¿no?, para, pues en fin, ocultar o defenderse, pero que sí le preocupaba mucho el silencio de los inocentes, ¿no? Es decir, el que aquellos que tienen razón y que sufren las consecuencias de todo este tipo de actuaciones callen, ¿no?, o no tengan la posibilidad de hablar, ¿no? Suceden las dos cosas, que por una parte, efectivamente, como digo, no se da la posibilidad de hablar, pero por otra, sucede el que se ha llegado a convencer a las ciudadanías, ¿no?, y ya digo, es un fenómeno pues, bastante general, de creer que no se puede hablar, o sea, que no se puede hacer nada, de que no hay, como decía al principio, alternativa. Y sí la hay, ¿no? Lo que ocurre es que ya, bueno, pues desde en la escuela, es decir, en todos los escenarios de crecimiento, de construcción social, pues se ha ido instilando este pensamiento único, con el que se han puesto de acuerdo, es decir, con el que se han alineado la gran mayoría de medios de comunicación. Evidentemente, hablar así, generalizando, nunca es justo, porque nunca todos los medios son iguales, ni todos los países son iguales, ni evidentemente todos los periodistas son iguales, es decir, que hay claramente, bueno, pues, grandes diferencias entre unos y otros, pero digamos que la tendencia general es hacia eso, y significa que tenemos que estar alerta para poder frenarlo y para poder luchar contra ello, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay? Que la hay, digo, porque no es lo mismo, evidentemente, la eliminación física, que todo, en fin, este tipo de actuaciones que vivimos nosotros en nuestros entornos, pero la consecuencia es la misma, es la de anestesiar a la ciudadanía, o sea, para que realmente no reclame aquello lo que tiene derecho. Bueno, pues, ¿qué diferencia hay, ya digo, aparte de la tragedia, ¿no?, entre, por ejemplo, lo que ha estado pasando con los medios, lo que pasó con Murdoch, por ejemplo, en Inglaterra, donde ustedes lo recordarán, hace nada, un par de años, ¿no?, que se descubrió pues, que los periódicos del gran magnate de la prensa pues, estaban contratando periodistas, detectives, contratando o pagando a policías, que había, por supuesto, políticos mezclados, etcétera, para los intervenir teléfonos, o sea, y hubo ya el caso que fue el detonante, que se intervino un teléfono de una niña que había una adolescente que había sido secuestrada, con lo cual se entorpeció absolutamente la posibilidad del trabajo de la policía, bueno, fue tremendo, ¿no? Y entonces a raíz de ahí pues, se cerró el periódico, el News of the World, y ha habido después una serie de consecuencias, es decir, ha habido un informe, el informe Levison, que hace relativamente poco sacó como conclusión que entre el 97 y el 2003, 93 periodistas del Daily Mail y del Mail on Sunday contrataron al detective que había trabajado para Murdoch para conseguir informaciones, por supuesto de forma ilegal, o sea, totalmente además ilegítimas, etc. Es decir, que probaron esa promiscuidad completamente inaceptable entre periodistas, policías y políticos.
Bueno, pues eso ha estado ocurriendo y está ocurriendo. Y supongo que cualquiera de nosotros